Muy buenos días. Buenos días. Damos comienzo a la audiencia de hoy, viernes 26 de octubre, jornada 144, en causa RIT 600 del año 2017. Nos encontrábamos escuchando las réplicas. Señoría, Sí. la defensa quisiera solicitar al tribunal que, conforme lo dispuesto en el artículo 292, se, se establezca un tiempo de las réplicas. Eh, Ayer el Ministerio Público alegó 41 minutos eh, y en base al criterio que el tribunal ya fijó en jornadas anteriores, donde estableció que los adherentes no debían ocupar más tiempo que el Ministerio Público, que era lógico que no ocuparan más tiempo. Esto se fijó cuando el acusador Lobos pidió 5 horas para su clausura. Adicionalmente, su señoría, considerando que ya el Ministerio Público se ha hecho cargo de gran parte de los argumentos de la defensa. Además, su señoría, en virtud del principio de igualdad de armas, que es esencialmente una garantía para la defensa. Dar tiempo libre implica que ya a la desigualdad que significa, su señoría, tener a 4 acusadores contra una defensa, lo cual evidentemente ya implica un grado de desigualdad, se le agrega darles un laissez-faire de argumentación que afecta aún más el derecho a defensa. Finalmente, su señoría, la regla del artículo 292 faculta al tribunal para ordenar el debate y además el artículo 338 establece que la réplica solo puede referirse a las conclusiones. Por último, su señoría, no parece lógico que se haya fijado tiempo para las clausuras y no se fije tiempo para las réplicas. Vamos a resolver.
Bien. El tribunal va a desestimar la petición de la defensa por varias razones. Creemos que una primera cuestión es cómo se entienden las réplicas en un juicio oral. Tanto el tribunal como los intervinientes de manera frecuente hacen sus alegaciones en donde corresponden, los alegatos de clausura, los alegatos de cierre, y las réplicas se entiende como una pequeña ronda en donde nuevamente toman la palabra y se precisan algunos términos, pero no reemplaza o sustituye las alegaciones que son principales. En un juicio de esta entidad, además, 7 meses de alegaciones, una autoapertura de 2 tomos, alegatos de varias jornadas, consideramos verdaderamente innecesario otorgar tiempo para algo que es un tiempo para hacer determinadas precisiones a las alegaciones que fueron principales. Así además lo entendió el Ministerio Público, que ocupó 3 horas en clausura y tan solo 41 minutos, entiendo, para hacer su réplica. La verdad, los tiempos en clausura también fueron bastante equitativos en relación a las alegaciones de cada uno de los intervinientes y también para la defensa. Sí, no vislumbramos ningún posible ataque o vulneración a la igualdad de armas porque el tiempo que requiera la defensa para hacer las réplicas conforme las alegaciones que hagan los acusadores va a ser concedido. También es una instancia esta en donde el tribunal está interesado, como lo hemos dicho en todo el juicio, de escuchar lo que los intervinientes nos quieran decir. Y esa fue la razón de no establecer un límite, consideramos que no lo era necesario, entendemos que el Ministerio Público lo entendió así, vamos a suponer lo mismo ex ante de parte de los demás intervinientes y vamos a procurar, conforme los tiempos de distribución igualitario, inciso segundo del 292, que también lo sea para la defensa. Esas son las razones. Creemos que además los argumentos no se miden por tiempo. Si alguien quiere ocupar de hecho menos tiempo, puede hacerlo. Y esa fue la decisión del tribunal. Si alguien, de contrario, hace abuso y comienza a establecer un nuevo alegato de clausura, créame que este tribunal se lo va a hacer presente y va a limitar su tiempo. Vamos a escuchar ahora entonces, si es que no hay otra petición. Bien, vamos a escuchar la réplica de querellante Hábitat. Muchas gracias, su señoría. En primer lugar, en base a lo que propuso la defensa al inicio de esta audiencia, creo que nadie podría, salvo ellos, es lo que han indicado recién, dar cuenta de la existencia de algún tipo de desigualdad. Denos por favor un segundo porque no lo estamos escuchando. Dar cuenta de la existencia de alguna desigualdad, su señoría, en cuanto al tratamiento de los derechos que se le ha dado a la defensa. Este sentir de victimización, tal vez, da cuenta ya como un argumento último a fin de obtener algún resultado distinto al que nosotros creemos que ya viene. Pero entendemos y hemos visto que el tribunal ha sido sumamente imparcial durante estos 7 meses de juicio. Se le han otorgado a la defensa todos los derechos y tiempos que ha requerido para efectos de hacer sus presentaciones, argumentaciones. Pero al igual que como lo que vimos durante los 3 días de exposición de la defensa, la apreciación que queda, en definitiva, es que no dista mucho de aquella presentación que inicialmente se hizo en los alegatos de apertura. Y lo que vemos más bien es que esa propuesta o múltiples propuestas que ha hecho la defensa a fin de obtener la absolución de su representado, más bien se fundan en argumentos circulares, sin base fáctica alguna, y en una interpretación más bien acomodaticia a los intereses que ellos pretenden, que es llegar o tratar de obtener alguna sentencia absolutoria. Siempre dentro de este ámbito de la victimización,
Yo creo que ninguno de estos intervinientes piensa que es carga de la defensa o el onus probandi corresponde acreditar la inocencia del acusado. De hecho, el planteamiento inicial, tanto del Ministerio Público como de los demás acusadores, al inicio de este juicio ha sido manifestar que se iba a rendir prueba destinada a acreditar cada uno de los hechos en materia de la acusación, así como también la participación del acusado. Pero fue la defensa quien en su alegato de apertura hizo o planteó como teoría la oferta de presentar al tribunal antecedentes que iban a demostrar sin lugar a duda dicha inocencia. Y es lo que nosotros esperábamos y es lo que no ocurrió. Consecuencia, no le estamos exigiendo a la defensa ni le exigimos durante este juicio que acreditara su inocencia, pero en base a la propia oferta que ellos hicieron, eso no quedó de manifiesto en ninguno de los antecedentes que fueron aportados. Refiriéndome, su señoría, principalmente al tema de la racionalidad de las operaciones cuestionadas y su razonabilidad. Acá la defensa confunde los términos. Efectivamente, el perito Orlando de la Vega habló de una racionalidad en estas operaciones, y esa racionalidad dice relación con el hecho de que el acusado, producto de una actividad propia de su razón, tomó la determinación voluntaria, espontánea, libre, meditada, de realizar aquellas operaciones que el día de hoy estamos cuestionando. Ahora, la razonabilidad de esas operaciones, desde el punto de vista del resultado logrado, en particular en relación a los accionistas minoritarios, es lo que nosotros en cierta forma hemos cuestionado. Y es lo que en su minuto, por parte de mi representada, se le exigió al acusado, en cuanto explicara cuál era la razonabilidad de las operaciones que en su minuto se estaban viendo que pasaban por la bolsa. Y eso fue lo que se ocultó directamente por parte del acusado y las demás personas que participaban de la administración, tanto a mi representada así como a los demás inversionistas minoritarios. Eso tenía como única explicación el hecho de que evidentemente las operaciones adolecían de ilegalidad. Pero la defensa al día de hoy, y lo pudo haber hecho el año 2013 cuando se le pidió la información, dice que estas operaciones tenían una razón de negocio y justifica la razón de negocio en el hecho de que el activo de Pampa Calichera se encontraba subvaluado en los estados financieros. Entonces, había que hacer algo para que, dada la aplicación de las normas IFRS, hicieran que estos activos quedaran a un valor, según, entre comillas, real. ¿Se imagina, su señoría, que, no sé, 300 o más sociedades anónimas que cotizan en la bolsa, se le ocurriera hacer lo mismo que hace o que hizo en su minuto el acusado Mota a fin de revalorizar el activo? Es decir, emplearíamos nuestro mercado financiero o la bolsa de valores solo para esos efectos, porque cada una de las sociedades se sentiría en la libertad de hacerlo y poder, en cierta forma, realizar a través de estas operaciones ficticias esta revalorización. Y esta explicación que da el acusado se enmarca dentro de un concepto que hasta hace algunos años atrás, en ciertos círculos, estaba más bien institucionalizado en cuanto a que si se cumplen las normas formales, independientemente cuál sea el objetivo, es todo legal, todo se puede justificar. Y así hemos visto, por ejemplo, que en nuestro país, a diferencia de otros países, y eso es que lo que le llama mucho la atención a algunos extranjeros, el cohecho, las coimas, se dan boletas. Uno va al supermercado y pregunta al cajero, ¿quiere factura o boleta? Y así múltiples situaciones institucionalizadas a veces dentro de nuestra sociedad que con una apariencia de legalidad en cuanto al cumplimiento de las normas formales, todo, no importa el objetivo de lo que está atrás. Entonces, la defensa lo que nos plantea acá, formalmente, está todo de acuerdo a la normativa bursátil. En consecuencia,
como está de acuerdo a la normativa bursátil, no es factible cuestionar el sentido, el fin de estas operaciones. Y eso es lo que nosotros cuestionamos. Acá no se ha desconocido el cumplimiento de la normativa bursátil. De hecho, la única posibilidad de realizar dichas operaciones era a través del cumplimiento de estas normas bursátiles. Pero el fundamento, lo que hay detrás en cuanto al fin buscado con las operaciones, no era realizar una compraventa, un traspaso de dichas acciones. Entendemos, su señoría, que la labor de la defensa no ha sido sencilla. Entendemos que el cúmulo de antecedentes que dan cuenta, por un lado, de la existencia de las operaciones, el propio reconocimiento que ha existido en relación a cuál era la razón o el motivo por el cual se hacen estas operaciones cuestionadas, que difieren de la voluntad real del mercado de valores o de aquello que está destinado al mercado de valores. El hecho de que haya quedado en evidencia la circunstancia de que fue el propio acusado quien dispuso la realización de las mismas operaciones. En relación al segundo grupo de hechos, la circunstancia de que se haya acreditado la existencia del cambio en las actas, aquellas actas que están cuestionadas con posterioridad y con mucha posterioridad incluso a aquella supuesta sesión que se habría realizado en su minuto, es que nosotros entendemos que se han acreditado desde el punto de vista fáctico cada uno de los elementos necesarios a fin de obtener una sentencia condenatoria respecto del acusado señor Mota. Seguramente escucharemos que esto se refutará, que cada una de las participaciones o intervenciones de cada uno de estos intervinientes también va a ser refutado nuevamente en base a los mismos argumentos circulares que la defensa ha planteado desde un inicio, pero tenemos la certeza, su señoría, que el objetivo de la persecución penal en este caso no va a quedar solamente acá, porque el objetivo es establecer cuáles son los límites reales del actuar de aquellos gerentes generales de sociedades anónimas que, en base a una finalidad distinta o ajena a aquella que el mercado de valores ha establecido para la realización de las operaciones, tendrá una sanción. Porque eso es lo importante, la prevención no solo especial en relación al acusado y aplicarle una sanción penal, sino que dar cuenta de que nuestro mercado de valores, que es pequeño, pero que moviliza una gran cantidad de recursos, no está para el juego útil o utilización de aquel por parte de una empresa determinada. En consecuencia, tenemos la convicción de que al final del día el tribunal llegará a la convicción de que los hechos en materia de la acusación son constitutivos de delito y que al acusado le cabe participación en esto. Eso es, gracias. Gracias. Teniente Moneda, tiene la palabra. Gracias, su señoría. Quisiera replicar algunas afirmaciones que formaron parte de los alegatos de clausura de la defensa. Son muchísimas afirmaciones inexactas, pero me consuelo pensando que en realidad son solo afirmaciones, porque tienes razón, don Luis, cuando dice que es como una reformulación del alegato de apertura. Es como si no hubieran transcurrido entre medio 7 meses de juicio y no supiéramos todo lo que sabemos. Y se han vuelto a repetir los mismos conceptos. En un estilo más enfático, más golpeado, pero los hechos no cambian porque uno se exprese de manera un poco más levantando la voz, en fin. Yo creo que al revés, yo creo que a veces, o muchas veces, ese tipo de técnicas lo que hacen es enfatizar la fragilidad de los propios argumentos. No me voy a referir, su señoría, a las lamentaciones un poco plañideras sobre nuestra estrategia y sobre cuánta prueba o qué porcentaje de la prueba que ofrecimos rendimos
y si hubieran querido los defensores oír a ciertas personas que parece que se frustraron y no las oyeron, porque forma parte obviamente de nuestra estrategia, y si nuestra estrategia le generó algún problema a la estrategia, a la defensa, bueno, ese no es un tema del que nos tenemos que hacer cargo nosotros. Me quiero referir, su señoría, a esta que yo llamé en su momento la teoría de la NIC 27, y que lo hemos vuelto, para mí de manera bien sorpresiva, a oír. Pensé que lo habían abandonado. No hubo verdaderamente una discusión al interior de Higüey. Hubo una cierta diferencia de opinión entre Higüey y la administración de estas sociedades, pero por un problema de procedimientos. No es que tuvieran una discrepancia de fondos. Higüey, Ernst & Young estaba de acuerdo en que ciertas operaciones realizadas en los años 2009 y 2010, no operaciones de otro periodo, por Norte Grande sobre acciones Oro Blanco y por Oro Blanco sobre acciones Pampa Calichera. Ninguna sobre acciones Soquimich, que son donde se trata de meter esta teoría. Generaban algunos resultados inconvenientes. Ernst & Young les propuso ir a hacer una consulta específica a la superintendencia. Se hizo la consulta específica a la superintendencia y la superintendencia les dio una autorización específica. Y esto, su señoría, consta en la sesión de Oro Blanco de 19 de enero de 2011, punto 6, y en la sesión de Norte Grande de 20 de enero de 2011, punto 5. Se trata de otras transacciones. Ninguna relación con transacciones que recayeran en activos Soquimich A. Y el acusado hizo la consulta, enviando la carta de 2 de marzo de 2011. Los acompañó a la reunión Ernst & Young con la superintendencia. Y invoca en esa carta, esto me parece llamativo, el acusado, los principios de, literal, comprensibilidad, fiabilidad, representación fiel y esencia sobre forma. O sea, tenía clara conciencia de que estos eran los principios que debían inspirar la contabilidad y el registro de las operaciones y de sus efectos. Y la respuesta de la superintendencia es de 30 de marzo del 2011, documento 512, número 12, romano, número 2, romano, de la defensa, que acoge la petición en los términos propuestos y haciendo presente, esto es literal, en este excepcional caso y mientras las circunstancias que generan esta situación se mantengan, acoge el tratamiento contable que ha estado aplicando la sociedad de sugerencia. Por lo tanto, todo esto es una referencia totalmente distractiva. Y pensé que había quedado claro y que lo habían abandonado, pero han vuelto al tema en los alegatos. Creo que el antecedente, además, le hace un flaquísimo favor al acusado. Porque, ¿qué es lo que revela? Que cuando tenían dudas, cuando tenían alguna incertidumbre sobre cómo había que hacer las cosas, sabían que existía, el acusado sabía que existía un camino que ya había recorrido. Podía hacerle una consulta a la superintendencia. Pero en el caso de las operaciones de los casos 4 y 5, que es para esto que se trae esta teoría distractiva de la NIC 27, cuando Ernst & Young, con quien discrepan, dicen, les dijo que no podían realizar las utilidades y teniendo las dudas levantadas por Ernst & Young, en vez de hacer una consulta a la superintendencia, ¿qué es lo que hacen? Realizan la misma operación, pero disimulándola con una triangulación con un tercero. Entonces creo que esto
han proporcionado ellos mismos, con este argumento supuestamente defensivo, un indicio demoledor sobre el dolo con que se actuó en este caso. Doña Jimena Chong se refirió ayer a esta extraña insistencia, un poco majadera, de nombrar al ex fiscal regional, don Andrés Montes, al punto que la acusación dejó de ser la acusación del Ministerio Público, sino que se llamaba la acusación redactada o firmada por don Andrés Montes. Insistencia que, claro, creó las condiciones para que después el abogado de la defensa se confundiera de nombre y se confundiera la identidad de don Andrés con la de otra autoridad de la República, en fin. Todo esto, por supuesto, son errores involuntarios y a partir de eso pasa el abogado a referirse a la referencia de la acusación a delitos de manipulación bursátil. Y se señala que esta referencia sería contradictoria, pero no hay contradicción alguna. Lo que hay es un juego de palabras de parte de la defensa. El delito del artículo 53 está penalizado en el artículo 59 letra E, pero la prohibición está contenida en el artículo 53. Es de manipulación de mercado. La manipulación de mercado no es algo que se contraponga a la manipulación bursátil. Es un género dentro del cual caben las manipulaciones bursátiles. ¿Por qué decimos, y dice el Ministerio Público, que es un delito de manipulación de mercado, que es algo más amplio que la simple manipulación bursátil? Bueno, muy sencillo, porque el artículo 53 sanciona no solamente las transacciones que se realizan en las bolsas de valores, sino también fuera de las bolsas de valores. Entonces, el concepto de manipulación de mercado, que es genérico, comprende también esas transacciones que se realizan fuera de las bolsas de valores, pero también las que se realizan dentro de las bolsas de valores. Ahora, los delitos de esta acusación son de manipulación de mercado, pero en su especie de manipulación bursátil, porque se cometieron al interior de las bolsas de valores. No hay contradicción. Me da la impresión de que lo que pasa es que la defensa confunde la manipulación bursátil con las manipulaciones de precios, que son a su vez una especie de manipulación bursátil, pero pueden haber otras. Por ejemplo, el artículo 53, como lo señala en su brillante informe el abogado Patricio Conte-Cefica, comprende otro tipo de manipulaciones que no son manipulaciones de precios, sino que son manipulaciones en que se abusa de las formas para fines ilícitos. Luego dice la defensa, lo ha repetido mucho, que está probado que todas las operaciones cumplieron la normativa bursátil. Y que además esto podría haber sido materia de una convención probatoria, creo que dijo, porque estamos totalmente de acuerdo y no hay controversia. Yo creo que ahí hay un pequeño exceso retórico, tal vez. El celo del defensor, que es algo encomiable, lo puede llevar a uno a eso. Y lo evidenció este exceso retórico el propio abogado defensor cuando citó en su favor las declaraciones de don Víctor Zapata, porque señaló que consultado o contrainterrogado a don Víctor Zapata sobre si las operaciones en cuestión cumplían la normativa de mercado de valores, don Víctor Zapata había dicho formalmente sí. Y entonces de ahí deduce el defensor que esto significa sí a secas y que el adverbio formalmente no tiene ninguna importancia. Y ahí está el punto, porque estas operaciones, y en eso estamos de acuerdo, cumplen formalmente la normativa, pero no cumplen la normativa porque no solo hay normas formales en la legislación del mercado de valores, hay normas sustantivas, y entre esas normas sustantivas, desde luego, muy notoriamente, las prohibiciones del artículo 52, del artículo 53, o sea,
no hay que realizar transacciones ficticias, no hay que realizar manipulaciones de precios, no hay que realizar, en fin. Entonces, esas son normas sustantivas que están contenidas en esas prohibiciones. Y esas son las que se infringieron. Dice la defensa también, como quien denuncia una infracción o un error, que en los casos 4 y 5 la acusación no habla de dividendos. Claro, porque no se pagaron dividendos. Es muy sencillo, porque en el caso 4 no pudieron pagarse dividendos, que se esperaba hacerlo, porque intervino la auditora, y en el caso 5 no se pagaron dividendos porque, aunque no intervino la auditora, intervino la superintendencia y ordenó reversar las utilidades contables, por lo tanto, no pudieron pagarse los dividendos. En los casos 1, 2, 3, la superintendencia también ordenó reversar las utilidades contables, pero ya se habían pagado los dividendos. Y entonces por eso que ahí se habla de los dividendos y en los otros casos no se habla de los dividendos. Bueno, respecto de que estos dividendos a la usanza de los salmones vayan remontando la corriente aguas arriba hasta llegar al controlador, que se nos ha dicho que no hay ninguna prueba de esto, lo dijo muy bien doña Jimena Chong, en las memorias de Norte Grande del año 2011, casi siempre en las memorias, en las páginas 12, por ahí cerca de la página 12, pero en todo caso en el índice uno busca política de dividendos y lo encuentra muy fácil, aparece no solamente los dividendos que se pagaron que corresponden a ese ejercicio, sino que a los años anteriores. Y por eso que basta con ver los del año 2011 y uno ve los del 2010, del 2009, del 2008. Y si uno va a las memorias de Oro Blanco, ve la política de dividendos, lo que se le pagó a los accionistas, entre ellos a Norte Grande, y cuando uno va a las memorias de Pampa Calichera, lo mismo. De manera que ahí hay un error. Dice la defensa que Oro Blanco pagó las transacciones de materia del caso 4. Y nosotros jamás lo hemos negado eso, porque el pago en realidad es un concepto jurídico, es la prestación de lo que se debe. Y sobre ese concepto jurídico nadie ha discutido. Si lo que hemos dicho es otra cosa, es que el traslape de las condiciones de liquidación permitió financiar a Oro Blanco, que no tenía efectivo para hacer la compra. Es una cosa distinta, no que no se haya pagado. Y esto es muy importante porque demuestra hasta qué punto se instrumentalizó a Oro Blanco, que no tenía ni siquiera efectivo para comprar. ¿Y quién le provee de financiamiento vía condiciones de liquidación? Se lo provee el financiamiento Pampa Calichera, que es la vendedora de los activos. La defensa también nos ha dicho que Canio Corvo habría confirmado su tesis. Y yo lo que recuerdo es que, sí concedo que no de buena gana, pero don Canio Corvo le dio un golpe demoledor a las explicaciones de la defensa, porque nos reconoció aquí dos cosas en los contrainterrogatorios. Primero, que todo su fondo valía $200 millones en total. Y que pese a ese hecho, decidió en minutos hacer una compra por $280 millones sin haber siquiera explorado financiamiento. Entonces, ¿qué significa esto? Esto solamente puede significar una cosa, que desde el primer minuto le informaron los detalles de esta operación en que compraba y de la futura operación en que le comprarían a él, que serían fraccionadas e intercaladas, y que él solo necesitaba financiamiento para comprar 230.000 acciones y después bicicletearía para lo siguiente. Información privilegiada. La defensa dice que en los casos 4 y 5 no habría perjuicio para los minoritarios. Sabemos que no se requieren perjuicio en estos delitos. Son delitos de peligro abstracto. Pero además no es verdad.
porque el tribunal recordará que en el momento en que se produjo la máxima concentración después de que había superado los límites que provocaban derecho a retiro, Oro Blanco respecto a Pampa Calichera, llegó hasta un 97% aproximadamente, 97 y fracción. Bueno, eso nos deja 2 y tanto por ciento que está en poder ¿de quién? De minoritarios. Que los minoritarios sean o no sean institucionales no significa que no haya minoritarios. Prueba de ello es que no todos ejercieron el derecho a retiro. Entonces los que se quedaron son minoritarios. Y además que no hayan institucionales tampoco era tan exacto porque la defensa nos dijo en algún momento tenían unas pocas acciones. Bueno, unas pocas acciones lo transforma en accionista minoritario porque la condición de accionista minoritario no es una condición que consiste en ser más accionista o menos accionista, es un tema binario. El que tiene una acción es accionista minoritario. Se nos dice que los informes de perjuicio de Moneda, Hábitat y Raimundo Valenzuela, al que han vuelto a denominar el panfleto, pese a que el tribunal lo conoció y ve que tiene gráficos, cifras y mucho análisis, dice que no, revela que no hay un perjuicio verdadero porque ellos mantienen sus acciones y si las venden y las llegan a vender con ganancias van a haber tenido una ganancia. Esto es un error conceptual grave, porque en el caso 6, para poner un ejemplo de extracción directa de riqueza de las sociedades, en el caso 6, los 89 millones de dólares que salieron de la cascada y fueron a otros bolsillos no van a volver. Entonces, ocurre que la cascada es 89 millones más pobre. Y si el día de mañana el negocio de Soquimich es lo suficientemente bueno para que las acciones vuelvan a subir y tengan ganancia, lo único que va a significar eso es que tuvieron menos ganancia de la que debieron haber tenido, porque ya les habían sacado 89 millones de dólares. Es muy sencillo. Se nos ha dicho que no hemos exhibido artículos académicos. Señoría, hemos exhibido varios artículos, que son los que importan, los artículos de la ley. Y yo creo que la abundancia en artículos académicos de parte de la defensa es nuevamente una muestra de la fragilidad de la posición en que están frente a un tenor de la ley muy claro. En cuanto al caso 6, quiero partir diciendo que la defensa ha reconocido la participación del acusado en el caso 6, lo ha hecho involuntariamente. Nos ha dicho que el acusado no participó en una parte del ciclo. Correcto, suponiendo que demos por bueno, pero ocurre que si el ciclo es una unidad, como parecen definirlo ellos, y el acusado concertado para ello toma parte en la ejecución de los hechos, está directo en el artículo 15, número 1. Ya es suficiente. Pero vamos a ver que no es cierto tampoco que no haya participado en otras cosas en que se supuestamente no participó por el solo hecho de que ya no ocupaba el cargo de gerente general. Las referencias a que Donaldo Mota no haya sido designado director en la Junta Extraordinaria de Accionistas que dividió Pampa Calchera y que creó Potasio, son del todo irrelevantes porque jamás la acusación ha atribuido al señor Mota una responsabilidad objetiva o de posición. Las imputaciones tienen que ver con sus actuaciones. Y el señor Mota participó en la creación de Potasios, pero participó en la creación de Potasio no solamente en el acto de la creación de Potasio,
en diciembre del año 2010, en esos que yo he denominado para efectos sintéticos los correos navideños, participó en toda la estrategia para crear potasios, activamente, y en la Junta Extraordinaria respectiva, muy activamente. Fue secretario de la Junta, fue representante en la Junta de Oro Blanco y de Norte Grande, y cuando don Juan Luis Rivera pregunta cándidamente, bueno, y esta nueva sociedad Potasios va a tener el mismo objeto de inversión de Pampa Calichera, ¿quién responde? Responde el que sabe, pues. Responde Donaldo Mota, que toma la palabra y dice que sí, que va a seguir teniendo como objeto de inversión prioritario Soquimich. Por lo tanto, participó muy directamente en estos actos. Se nos dice que don Pablo Guerrero, cuando vino acá, dijo que había liderado el proceso de división de Pampa Calichera. Bueno, a los abogados siempre nos gusta, obviamente, no minimizar nuestro rol, pero de haber liderado, lo que lideró fue la estrategia legal formal de cómo, de hacer digamos, los actos jurídicos, porque sabemos que la estrategia de negocios ya había sido concebida en este petit comité de dos de la Navidad del año 2010 y que se había cumplido matemáticamente con precisión de decimales, como lo revelan las actas de directorio de un año después. Claro, aquí la referencia al liderazgo de don Pablo Guerrero nuevamente vuelve a lo que ha sido una constante de la defensa, a tratar de incriminar a otros, como lo hicieron también con las corredoras, que creo que se han portado bastante bien con ellos, pero sin embargo dicen, no, si todo esto lo hacen los corredores. O sea, todos son culpables, menos el acusado. En cuanto a la participación del acusado en el caso 6 y específicamente su participación en Potasios, se limitó, nos dijeron acá, a dar algunas instrucciones sobre límites de endeudamiento. Pero, su señoría, si todos recordamos los correos de los días 2, 3 de noviembre del año 2011, en que el acusado dice, Pato, hay que dejarlo bien abierto, que sean 400 millones de dólares. El monto original eran de 300, que se suben a 350 por instrucciones del acusado, lo sabemos por los correos, después a 400 y termina en 450, todo esto al margen de lo resuelto en el directorio, que había resuelto otra cosa. Y cuando dice, ya en la última instrucción, súbelo a 450, no le dice, yo sugeriría, yo sería de la opinión, le dice muy empoderadamente y muy secamente, le dice, sube a 400. Esos correos cortos que puede darse el lujo de mandar la persona que está en control de la situación y que es el que decide. Y este, su señoría, es muy importante porque era un endeudamiento que estaba previsto, según señala esa acta de directorio, donde se habla de para adquirir acciones Calichera A, o sea, para culminar el ciclo del caso 6, comprando caro por parte de Potasios esas acciones. Y resulta que era un financiamiento que permitía comprar, como lo explica la superintendencia con mucha claridad, más o menos el 13,4% de toda la participación de Calichera A. Pero sabemos también que solo había un 2 y tanto por ciento disponible en el mercado, porque el resto estaba en SQ, Norte Grande, Oro Blanco. Entonces, sabían, y esta es la importancia, sabían que el acusado les iba a vender las acciones. ¿Cómo les vendió? Por lo menos inequívocamente, siendo gerente general de Norte Grande. Y esto está con mucha precisión en los párrafos 1302 y 1303 de la formulación de cargo. Está descrito con todos los detalles.
considerar todavía los correos del acusado con don Juan Carlos Porta, este señor de nacionalidad nicaragüense, que es yerno de don Julio Ponce Lerú, porque está casado con su hija Francisca, ¿cierto? Y que trabajaba en Vision Advisors, en fin, sobre financiamiento para potasios. Documento 757. Otro medio de prueba, 157, archivadores 810. En que don Juan Carlos Porta lo trata como un mentor. A Donaldo Mota le dice, como me has enseñado, ¿cierto? Los dejé hablar y solito se van a flotar. En fin, todo esto. Entonces, estamos hablando, su señoría, de actos que no pueden ser más importantes que realiza Potasio. Entonces, la participación del acusado en representación de Potasios y de que era la persona a cargo de Potasios es un hecho irrefutable. Y el hecho de que hubieran decidido renunciar para no actuar formalmente, sino hacerlo tras bambalinas, es también un indicio de no solo la participación ya está acreditada, del dolo. Porque por algo les pareció que no era bonito que estuviera realizando esos actos formalmente Donaldo Mota Camp, que no renunció, como nos dijo, por carga de trabajo, porque trabajaba afanosamente en esto. En esos correos con Juan Carlos Porta, en alguno de ellos, su señoría, no está copiado, esto es muy importante, no está copiado el supuesto gerente general de Potasios, don Patricio Contese Fica. Están dirigidos a Aldo Mota Camp con copia a Julio Ponce Lerú. ¿Qué significa eso? Sobre el tema de la racionalidad de las operaciones. Otro juego de palabras. Es verdad que muchas veces en economía, cuando se habla de racionalidad de las operaciones, hay autores que entienden racionalidad lícita. Entonces, cuando dicen que una operación carece de racionalidad, lo que están queriendo decir es carece de una racionalidad lícita. Pero no necesitamos hacer esa interpretación porque el perito, Orlando de la Vega, definió lo que entendía por racionalidad. Y dijo un acto racional, o sea, la entendió en un sentido más filosófico de la palabra, por así decirlo. ¿Y qué es lo que quiso decir con esto? Que estos no eran simples malas decisiones. Como decía don Cristian Rodríguez, no era que el gerente fuera malo y no supiera comprar y no supiera vender. Eran decisiones deliberadas, no eran decisiones azarosas, no eran producto de la mala suerte o de un error. Y esto es tan así que la defensa incurrió en un lapsus freudiano en un momento, porque después de referirse al tema de la racionalidad dicen, por lo tanto no hubo dolo, y entonces no entiendo yo por qué ligan la racionalidad con el dolo. Tienen toda la razón. Si esto fue un acto racional, si fue un acto deliberado, si no fue producto del azar, entonces fue un acto doloso. Nos dicen que el riesgo también es inherente al mercado de valores, que uno puede ganar y uno puede perder. Efectivamente, así es. Pero hay riesgos que pertenecen al juego y son inherentes al juego y otros que no. Hay riesgos desvalorados también. El boxeo es un deporte riesgoso. Pero si uno de los contrincantes sube al ring con una manopla de acero bajo el guante, las lesiones que cause no serán derivadas de los riesgos del boxeo. Y no podrá decir, bueno, usted sabe, le fracturé la mandíbula, pero el boxeo es un deporte riesgoso. Entonces, claro, los negocios pueden ir bien, pueden ir mal. El mercado del litio o del potasio a nivel mundial puede subir, puede bajar. Y entonces, si yo invierto en Soquimich o en las cascadas,
incurro en los riesgos del negocio. Pero eso, carácter riesgoso del negocio, no cubre las ilicitudes que se cometan. Las actas. ¿Se proporcionaron antecedentes falsos a la Superintendencia de Valores? Por supuesto, su señoría, que se presentaron antecedentes falsos. Si los antecedentes verdaderos no solo fueron proporcionados por don Pablo Guerrero, sino que están en los papeles de trabajo de su propia auditora y de la que sigue siendo la auditora hasta el día de hoy. Por lo tanto, supongo que no querrán envolverla en la conspiración a Pricewaterhouse. Que no estaría acreditada la malicia. Pero su señoría sí se acreditó que la manera en que se cambió el contenido de las actas fue muy cuidadoso. Tan cuidadoso que la información nueva, falsa, que está contenida en las actas, es la que invocan en la contestación de cargos a la Superintendencia de Valores y Seguros, don Julio Ponce Lerú y Donaldo Motacamp, incluida la fecha, que también no es solamente una falsedad material, como se dice, sino que también es una falsedad de la información contenida ahí, falsedad ideológica, porque está afirmando que la sesión ocurrió en un día en que no ocurrió. Que el artículo 59, letra A, dice que es para los efectos de lo dispuesto en esta ley, pero si las facultades de supervigilancia de la superintendencia, como dijo don Miguel Soto, están en el artículo 2, ni más ni menos, de la ley. Empezando la ley ya fija. Entonces, ¿para qué efectos se proporcionan esos antecedentes? Se nos ha dicho que no se proporcionó nueva prueba de parte de este acusador particular sobre los delitos adicionales que hemos atribuido. Pero si no era necesaria nueva prueba, su señoría, porque por razones de congruencia no podíamos sino mantenernos en los mismos hechos que estaban en la acusación. Y entonces nuestra diferencia es solamente de calificación jurídica. Por lo tanto, prueba adicional no es algo que se requiera. ¿No proporcionó acaso el acusado información al INSOR, directa o indirectamente, para que supiera que solamente necesitaba financiamiento para comprar 230.000 acciones y que se las iban a recomprar 3 minutos después? Y en el caso del caso 6, ¿acaso Potasio no tenía tan clara la información de que se le venderían acciones por parte de SQ y de Norte Grande, que se procuró financiamiento más de un mes antes para la operación, para comprar acciones Calichere? Nos dice, se nos dijo aquí que solo los corredores, en el fondo, nuevamente los corredores son otros los culpables, son los que podrían realizar transacciones. Aunque nos refería el propio acusado en su declaración cómo hacía un activo trading de acciones. Pero ocurre, su señoría, que cuando la ley ha querido singularizar un círculo de autores específicos, lo ha hecho. Por ejemplo, el artículo 59, letra C, porque el artículo 59, letra A, dice los que maliciosamente,
Artículo 59, letra C, dice los corredores de bolsa y agentes de valores que den certificado. O sea, ahí son los corredores de bolsa. Después, la letra D, los contadores y auditores. Son los contadores y auditores. La letra E, las personas, es la norma de sanción que se aplica al 53, las personas que infrinjan las prohibiciones consignadas en los artículos 52, 53, en fin. Pero además hay más argumentos de texto, su señoría. Artículo 16 de la Ley de Mercado de Valores. Los emisores, ahí habla expresamente quiénes son los que transan. Los emisores de valores de oferta pública deberán adoptar una política que establezca normas, procedimientos, mecanismos de control y responsabilidades conforme a las cuales los directores, gerentes, administradores y ejecutivos principales, así como las entidades controladas directamente por ellos o a través de terceros, podrán adquirir o enajenar valores. ¿Quién adquiere o enajena valores? Los gerentes, los directores, etc. Lo dice el artículo 16. Después dice, continúa el artículo 16, dicha política podrá imponer, entre otras, las siguientes limitaciones a las personas señaladas. A las personas le imponen las limitaciones. Prohibición total y permanente de efectuar cualquiera de las operaciones. ¿A quién le prohíben? A las personas, entre ellos al gerente. Una prohibición transitoria por periodos definidos. Deberán abstenerse de realizar cualquiera de las operaciones. ¿Quiénes deberán abstenerse? Las personas, entre ellos el gerente que la enumera. Una prohibición permanente de adquirir y enajenar, o de posteriormente de enajenar y adquirir. Bueno, en fin, el artículo 20 lo mismo. Dice las sociedades anónimas abiertas informarán a la superintendencia y a las bolsas de valores en que transen sus acciones las adquisiciones y enajenaciones de sus acciones que efectúen sus personas relacionadas, en fin. Siempre está la posibilidad de sostener que el legislador se volvió loco, pero parece, su señoría, que por lo menos el sentido de la ley es bien claro. Y el artículo 165, que se refiere a información privilegiada, es de una claridad demoledora. Cualquier persona que en razón de su cargo, posición o actividad o relación con el respectivo emisor de valores, me voy a saltar el resto, las personas que tengan información, dice, no podrán utilizarla en beneficio propio o ajeno, ni adquirir o enajenar para sí o para terceros, directamente a través de otras personas los valores que... ¿Quiénes son los que adquieren? ¿Quiénes son los que enajenan? En fin. Y estas normas no se refieren a los corredores, porque el inciso siguiente del artículo 165, que es el inciso tercero, creo, sí se refiere a los corredores. Las anteriores no eran los corredores. Y cuando quiso referirse a los corredores, en el mismo artículo se refiere a los corredores. De manera, su señoría, que nos parece que, más allá de los juegos de palabras, tengo la sensación de que la defensa no avanzó con nosotros durante los 7 meses de juicio y se quedó pegado en sus alegaciones y afirmaciones de su alegato de apertura. Gracias. Bien, vamos a hacer ahora el receso. ¿Sí? 30 minutos y volvemos con el creyente Lobos.